Ya, para el tratamiento antifúngico, en realidad vamos a hablar de unas 2 o 3 familias que son las más relevantes para el control de las micosis en los pacientes, haciendo énfasis en aquellas que son de mayor relevancia por situación obviamente clínica. Primero, a nivel histórico, comentarle que los antimicóticos o antifúngicos, el nombre es indistinto, por mucho tiempo fueron gobernados solo por un fármaco, que es la anfotericina B, que es un fármaco que se utiliza a nivel sistémico, que estuvo por más de 40 años siendo utilizado como fármaco único para el control de las micosis sistémicas, y desgraciadamente la anfotericina B es muy tóxica, ¿ya? Y produce nefrotoxicidad. Por lo tanto, recién hace unos 20 o 30 años atrás nos tomamos con fármacos que son de menor toxicidad y que por ende pueden ser utilizados en diferentes grados o categorías para diferentes pacientes, ¿ya? Y con eso nace gracias al descubrimiento del ketoconazol, ¿ya? Que es un azol, y después del ketoconazol todos los otros azoles, como por ejemplo ustedes deben conocer al clotrimazol, ¿ya? Que son bastante más seguros para los pacientes en general. Aquí estamos hablando de que son tóxicos para todos los pacientes, ¿ya? A nivel de la clasificación de los antifúngicos, quiero que me entiendan que son varios, pero algunos son más importantes que otros, ¿ya? Dentro de ellos vamos a tener al grupo de las alilaminas, así se llaman, ya después les explico cuáles son. Las alilaminas lo que hacen es que inhiben la enzima encargada de pasar del escualeno al lanosterol, ¿ya? En los hongos utilizan el escualeno como precursor para la producción del lanosterol y el lanosterol como precursor del ergosterol. Y el ergosterol es el colesterol de ellos, por así decirlo, que se utiliza para mantener la fluidez de las membranas. Por lo tanto, ellos dependen de la concentración de ergosterol para crecer sanos y para poder dividirse de manera adecuada. Nosotros también tenemos una vía parecida a esta, pero nosotros lo que hacemos es producir colesterol. Por lo tanto, estos fármacos afectan de alguna manera también a nuestras vías internas. Ya eso creo que se entienda. Entonces, tenemos primero el grupo de las alilaminas, que lo que hacen es que inhiben el traspaso del escualeno al lanosterol. Y eso genera que haya menos lanosterol y por lo tanto menos ergosterol. Después tenemos al grupo de los azoles, donde pertenece el ketoconazol, que lo que hacen es que inhiben la producción de ergosterol y por lo tanto no es sustrato para formar las membranas, ¿ya? Ahí tenemos 2 grupos. Después tenemos el grupo de los fármacos poliénicos, que es aquí donde pertenece la anfotericina B, que lo que hacen es que se unen al ergosterol, pero que está en la membrana, ya un ergosterol que ya está formado. Y cuando se unen al ergosterol, aumenta la permeabilidad formando una especie de poros o canales que generan que se salga el contenido intracelular hacia afuera y se pierda el potencial osmótico, ¿ya? Después tenemos otro grupo, que es el grupo de las equinocándidas. De las equinocándidas, a su vez, tenemos 3 fármacos, que son la caspofungina, la micofungina o micafungina y la anidulafungina, ¿ya? Y estos 3 fármacos tienen la misma función, y es que lo que generan es que haya una inhibición del crecimiento de la pared celular del hongo. Y por lo tanto, al no haber crecimiento, no hay entrecruzamiento, y si no hay entrecruzamiento, el hongo no puede mantener su estado con el medio ambiente, ya que él depende de su pared celular para adquirir su forma, para resistir los cambios de presión y los cambios de humedad, ¿ya? Además de los cambios físicos, ya en el sentido de tacto, roce, etc. Después tenemos otro fármaco, que es este solito en su familia, que es el fármaco de la fluoxetosina, que la fluoxetosina lo que genera es que genera un análogo de uracilo que se llama 5-fluorouracilo, y este análogo se une al RNA del hongo y en reemplazo del uracilo genera una ruptura de la cadena del RNA creciente, y eso produce una inhibición de la síntesis de proteínas. Y finalmente el último grupo es el grupo que también está solito, que es el grupo de la grisofulvina, que son inhibidores mitóticos. De hecho, la grisofulvina genera que no se pueda madurar el uso mitótico y por lo tanto no se pueda dividir el hongo. Y si no se puede dividir, no puede infestar más, ¿ya? Son todos los grupos que vamos a conocer. Le vamos a dar importancia a algunos más que otros. Ahora se los explico. Primero, ahí ustedes tienen al frente la tabla completa de ellos, ¿ya? De los poliénicos, ustedes se van a encontrar en la clínica con anfotericina B, que se puede utilizar tanto sistémico como tópico, pero su uso mayoritariamente es tópico.
Después, de la misma familia de los poliénicos, se van a encontrar con la nistatina, que el único uso real que tiene para ustedes es que la nistatina viene en colutorios y enjuagues bucales y se utiliza para tratar la candidiasis oral, ¿ya? Después tenemos el grupo de los derivados azólicos, y aquí tenemos muchos, ¿ya? Pero los más importantes son el clotrimazol, que solo tiene uso tópico, ningún otro más. El fluconazol, que es muy importante a nivel endovenoso y también existe oral, el itraconazol y el ketoconazol. Estos últimos tres se pueden utilizar tanto oral como endovenoso, ¿ya? Y también tópico. Después tenemos a las alilaminas, que era el primero que les mencionaba yo, ¿cierto? Que inhibe la precursión del ergosterol, y vamos a tener solo a la terbinafina, ¿ya? Es el único representante. Y después de los otros antifúngicos se van a encontrar en la clínica con las equinocándidas, donde aquí en Chile ustedes van a tener a caspofungina y grisiofulgina, no hay más, ¿ya? Y aquí en Chile no se utiliza mucho la flucitocina, que era el análogo de 5-fluororacilo, así que en realidad no tiene mucho sentido que se lo aprendan, ¿ya? Entonces ahí les puse los importantes: anfotericina, nistatina, clotrimazol, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, terbinafina, caspofungina y grisiofulgina. Les puse los cositos al lado, ¿ya? Obviamente ellos tienen, algunos son más importantes que otros. Vamos disminuyendo en el fondo la cantidad de fármacos que ustedes tienen que conocer. Primero, la anfotericina B la tienen que conocer aunque ustedes no la usen. ¿Por qué? Porque la anfotericina B es lejos el fármaco más utilizado cuando hay riesgo vital en el paciente, ¿ya? O sea, cuando tienen un cuadro en el fondo sistémico, micótico, donde se pueda, en el fondo corre vida el paciente y por lo tanto hay que eliminarlo, ¿ya? La anfotericina B es bastante potente, ¿ya? Y por lo tanto permite erradicar de manera adecuada los cuadros fúngicos, especialmente cuando estamos hablando de meningitis y encefalopatías por hongos, ¿ya? Cosas que considerar de la anfotericina es que por su mecanismo de unión al ergosterol y formar estos poros que ustedes ven ahí, que se unen en el fondo a estos ergosteroles, forma este poro o apertura, va a generar dos cosas importantes. Uno, que se une muy fácil a estos ergosteroles y por lo tanto forma muy bien estos poros de anfotericina, ya de ergosterol a anfotericina, y esos poros van a generar que el contenido celular salga, particularmente el contenido iónico, ya sale el sodio, el cloruro, etcétera, el calcio. Y eso genera disrupción de la función celular y por lo tanto muerte de la célula, ¿ya? Pero el punto es que donde se unen muy bien a los lípidos significa que ellos tienen muy baja solubilidad en agua y por lo tanto no puedo llegar y administrarlo por la vía endovenosa si no doy una componente que me sirva para que pueda ser absorbido. Y en la actualidad lo que se hace o lo que se recomienda es administrar la anfotericina B en forma liposomal. Se producen liposomas de anfotericina para que pueda ser inyectado de manera adecuada, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la anfotericina? Si no se utiliza en su forma liposomal, existe en la clínica, que es la que se utiliza en la mayoría de los hospitales, que es la forma de oxicolato. Pero esta forma es relativamente tóxica, lo que sí es que es barata. Y en la mayoría de los pacientes va a producir el deoxicolato de anfotericina, produce fiebre, produce vómitos y náuseas, produce escalofríos, produce flebitis y puede producir nefrotoxicidad. ¿Ya? La anfotericina en realidad en ambos formatos, el liposomal y el deoxicolate, puede producir nefrotoxicidad y por lo tanto hay que tener mucho ojo con ello. ¿Ya? Y el segundo grupo de los poliénicos es la nistatina, que yo les mencionaba, que su uso es tópico, pero mayoritariamente el uso más relevante es que venden enjuagues bucales y venden pastillas masticables de nistatina que se utilizan para el tratamiento de la candidiasis oral en aquellos pacientes donde yo no puedo dar antifúngicos sistémicos. El ejemplo clásico es en el embarazo, ya porque yo no puedo correr riesgo de que haya daño fetal por el antifúngico y por lo tanto tengo que administrarlo solo de manera tópica. Entonces, para tratar la candidiasis tópica a nivel bucal o orofaringia, podemos usar la nistatina, ¿ya? Siempre en baja dosis, por si acaso, ¿ya? Después de la segunda familia, vamos a tener entonces a los fármacos azólicos, ¿ya? Que en estricto rigor se llaman inhibidores de la síntesis de ergosterol, ¿ya? Y lo que les decía yo, que inhibían entonces el traspaso del lanosterol al ergosterol, ¿ya? Particularmente los azoles lo que hacen es que inhiben a la 14-alfa desmetilasa.
Y eso genera que haya muy poco ergosterol en el medio, y si no hay ergosterol, no hay crecimiento de las membranas y por lo tanto produce daño a la membrana del hongo y finalmente a bajas dosis va a ser fungistático, es decir, va a generar que el hongo no pueda crecer de manera adecuada, no se pueda desarrollar y no pueda dividirse, y a dosis más altas va a ser fungicida ya que va a producir ruptura final de la membrana. Dentro de los azólicos lo vamos a dividir en dos grupos, el grupo de los imidazoles, que tienen actividad sobre los hongos filamentosos y las levaduras, y solo tienen uso tópico. Aquí encontramos a clotrimazol. Y vamos a encontrar el grupo de los triazoles, que son de espectro ampliado, son menos tóxicos y se pueden absorber por la vía parenteral. Y aquí encontramos entonces al itraconazol, al fluconazol y al ketoconazol. El ketoconazol es el primero de esta familia y por lo mismo, como ya se sabe mucho sobre sus efectos adversos, la verdad es que se ha ido abandonando y se prefiere el uso del fluconazol a nivel sistémico. Entonces, si el paciente no corre riesgo de su vida y tiene una infección sistémica micótica, vamos a preferir el uso del fluconazol por sobre la anfotericina B, debido a que la anfotericina B es muy tóxica, ¿ya? Después, el siguiente grupo que hay que analizar es el grupo de los inhibidores de la síntesis del ergosterol, que va más arriba todavía en la vida, que son las alilaminas, ¿ya? Y que lo que hacen es que producen menos lanosterol y por lo tanto menos lanosterol, menos ergosterol, o sea, producen una actividad muy similar a la de los azoles, ¿ya? Pero el único representante que tenemos, ustedes que tienen acceso, es la terbinafina, ¿ya? La terbinafina es un fármaco que se utiliza, se puede utilizar a nivel sistémico, pero en general en el embarazo y en las pacientes que tengan, o sea, en realidad cualquier paciente que no tolere bien el uso de antifúngicos, se debe utilizar a nivel tópico. ¿Por qué les paso la terbinafina si en realidad tenemos otros que son más útiles, como por ejemplo el fluconazol? Es que la terbinafina tiene una característica bien particular. La terbinafina le gusta o se acumula de manera óptima en las láminas de colágeno, ¿ya? Y también de elastina, etcétera, ¿ya? Y por eso es que es muy útil, porque también se acumula en las láminas de queratina. Entonces la terbinafina se vende, además de la vía oral, se vende en lacas, ¿ya? Lacas como lacas de pintura. De hecho, es una pintura de uñas que es terbinafina, ¿ya? Se vende en spray y se vende en crema. ¿Cuál es la idea de esto? La laca es la más importante, porque la laca lo que hace es que como es una pintura de uñas, la paciente se pinta las uñas que tienen onicomicosis, ¿ya? Que es ahí donde la vamos a tratar, y la laca se va a absorber en este sistema laminal de la queratina, digamos, de la colágeno, queratina, etcétera, y se va a quedar ahí. Y por lo tanto la paciente basta con que se lo administre una vez a la semana para que tenga su efecto farmacológico óptimo, ¿ya? Lo único que sí hay que tener cuidado es que tiene que liberar de los desechos que están malos. Si ustedes se fijan en la uñita que está ahí al frente, vamos a borrar aquí. Si ustedes se fijan, hay zonas que están como medias muertas, que son en fondo, que son como eso, que son eso, ¿cierto? Que como que la uña, todo eso que está allá adentro es tejido muerto. Y si es tejido muerto, es tejido que tiene hongos en crecimiento, pero que no sirven para hacer crecer la uña. Entonces, normalmente lo que se hace es que se tiene que limar la uña, cortar muy bien las uñas, y después de que se ha limado y cortado bien, se pasa a la laca, que va a proteger además de infecciones bacterianas, oportunistas, etcétera, y a su vez va a matar el hongo. Lo que sí es que el tratamiento es lento, porque como se unen las capas, hay que esperar que la uña nueva, que viene acá de la úngula, digamos, de la luneta, empiece a crecer de manera adecuada. Y esta que está aquí es la que va a crecer sanita. Y después todas las semanas la paciente tiene que ir limando y cortando la parte mala. Entonces dura aproximadamente 6 meses el tratamiento, es un poco largo, pero es muy bueno porque no entra sistémico y porque no genera entonces efectos adversos sobre el feto, ¿ya? Y trata la onicomicosis, es muy bueno para la onicomicosis. Ahora, en cuanto al tratamiento no es tan barato, pero eso es otra cosa. Después tenemos al cuarto grupo que les expliqué yo, que es el grupo de los inhibidores de la mitosis fúngica. De este grupo, el único interesante de mencionar es la gliciofulvina. La gliciofulvina como inhibe la mitosis fúngica, se lo considera fungistático, ¿ya? O sea, en el fondo impide que el hongo crezca y se encarga el sistema inmunológico de eliminarlo finalmente, ¿ya? La gliciofulvina, además, se vende en oral, se vende en tópico, se vende en geles y en parches,
¿ya? En general, el mayor daño que produce la glisofulvina es que los pacientes que tienen insuficiencia hepática puede producir aumento de las transaminasas y por lo tanto daño hepático, ¿ya? Por lo tanto, tampoco lo vamos a recomendar en el embarazo, ¿ya? Los azoles en general tampoco se recomiendan, al menos que el paciente esté agravado. ¿Para dónde lo vamos a utilizar? La glisofulvina es óptimo utilizarlo en geles o generar mezclas de champús con glisofulvina para el tratamiento de la tinea capitis. Ahí es donde se va a justificar ya su uso. Y también cuando tenemos dermatofitos que están afectando el componente dérmico del paciente y que no queremos que llegue a sistémico. Entonces primero lo tratamos con glisofulvina tópica o con glisofulvina en spray, ¿ya? O con champús derivados con glisofulvina para el tratamiento, y solo si se nos agrava, entonces pensamos en una actividad sistémica, pero ahí no se va a recomendar la glisofulvina, sino que el fluconazol, ¿ya? Y finalmente comentarles que el último grupo, el grupo de las equinocándidas, ninguno, debido a que son fármacos muy nuevos, no está indicado en el embarazo, ya que no se sabe cuál es su uso, y además solo existen en formato intravenoso. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista los vamos a utilizar hasta no conocerlos de manera adecuada, ¿ya? El único uso que se le da en la actualidad que sea importante es que sirven para las candidiasis cuando ya pasó la vía bucal y comenzó a contaminar la vía faríngea. Ya ahí es donde se ven como buenos fármacos. Entonces, en el contexto del embarazo, vamos a siempre preferir estos fármacos tópicos, ¿cierto? Para la onicomicosis, la terbinafina, para la dermatocitosis, la grisofulvina o si no el clotrimazol, ¿ya? No vamos a utilizar el ketoconazol bajo ningún punto de vista, ya que, entre otros de sus efectos adversos, es que produce competencia con muchos fármacos, ¿ya? E inhibe a las CYP y por lo tanto alarga la vida media de otros fármacos que puedan tomar las pacientes. Por lo tanto, en general, es mejor que no se consuma. Y si debe consumirse porque hay riesgo sistémico, se recomienda el fluconazol, ¿ya? Y la anfotericina B bajo ningún punto de vista por el daño que produce en la paciente. Cosas importantes de mencionar es que cuando la paciente tiene aspergilosis, ahí sí que no hay nada que hacer y la verdad es que se les administra anfotericina B por el riesgo de muerte de la paciente, ¿ya? Y el riesgo de daño a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? También comentarles que, por ejemplo, para las candidiasis genitales, independiente ahora si es embarazo o no, siempre se recomienda el uso de clotrimazol en óvulos, ya que al ser tópico se absorbe mal y por lo tanto no genera efectos sistémicos. Lo ideal es no utilizarlo en el embarazo, obviamente, pero estamos hablando de una candidiasis afectada que en el fondo pudiese poner en riesgo el canal vaginal, ¿ya? También comentarles a ustedes que los últimos años, por desgracia, han empezado a aparecer resistencias y por lo tanto muy pronto nos vamos a ver con problemas en el uso de los azoles, ya que son los que mayor cantidad de resistencia han generado a nivel de nuestras hongos, ¿ya? La clase, insisto, se las hice cortitas para que no sufrieran tanto. ¿Consultas o dudas sobre el... Para la farmacología broncopulmonar, la verdad es que el único tema que no agrupamos en otros grandes tópicos, y es debido a que el tratamiento del asma es algo que es extremadamente relevante, pero dentro de la farmacología del pulmón, en realidad es el único grupo farmacológico que ustedes tienen que conocer muy bien, ¿ya? Y por lo tanto lo que vamos a ver hoy día es la farmacología antiasmática, ¿ya? Para eso vamos a tener que pensar en primera instancia que el asma como tal corresponde a tres ejes, ¿ya? No es solo la obstrucción bronquial, sino que además los pacientes con asma poseen un cuadro que es inflamatorio, que llega a ser crónico, un cuadro de hiperreactividad de la mucosa y del cuadro inflamatorio y una obstrucción bronquial que es reversible. Si fuera reversible no sería asma, ¿ya? La suma de ellos, en particular de la inflamación, produce fragilidad del epitelio, ya produce el aumento del infiltrado inflamatorio que exacerba la situación del asma, produce el aumento del grosor de la membrana basal y produce una hipertrofia del músculo liso y de las glándulas, lo que va generando mayor daño bronquial y va generando también mayores exacerbaciones y menor control del asma como tal, ¿ya?
En general, el asma es una situación bastante importante en Chile, para que ustedes se hagan una idea. Un cuarto de la población en Chile presenta algún tipo de sintomatología respiratoria y 1 de cada 10 niños es diagnosticado con asma, ¿ya? Además, a nivel de urgencias, aproximadamente el 3% están relacionadas a algún tipo de cuadro obstructivo bronquial. Así que no es menor saber cómo tratar el asma y cómo tratamos a las pacientes con asma. A modo general, comentarles que entonces esta disminución del diámetro bronquial con disminución del flujo aéreo, ¿ya? Pero también estaba este componente inflamatorio, ¿ya? No es mi intención pasarles inmunología ni nada por el estilo, pero para que ustedes me entiendan, uno de los grandes problemas es que los pacientes tienen a nivel pulmonar un aumento de la señalización de los mastocitos, una actividad macrofágica exacerbada y también una actividad linfocitaria importante, ¿ya? Y en el sentido de los mastocitos, donde me quiero centrar un segundo, porque en el fondo estos pacientes tienen un aumento de la reacción estaminoide, que no es menor, que va a generar que bajo ciertas condiciones ambientales el paciente tenga exacerbaciones más importantes y se produzca más daño a la mucosa bronquial, ¿ya? Una cosa importante también es que la vía macrofágica y linfocitaria va a mantener un estatus del medio ambiente rico en interleuquinas, entre ellas la 3, la 4, la 1B y la 5, que van a llevar a crecimientos diferenciales eosinófilos, de los eosinófilos, eosinófilos, perdón, y va a perpetuar también la actividad de los mastocitos. Entonces, en el fondo vamos a tener una inflamación que está perpetuada, que va a llevar a una mantención de la sintomatología y que va a llevar también a mayor daño vascular, ¿ya? Y a daño del parénquima. También, además de este componente histamínico, del mastocito, de estas interleuquinas, etcétera, vamos a tener un componente que es neurogénico, que está relacionado con la actividad simpática, ya donde ocurre un bloqueo beta y por lo tanto disminuye el diámetro bronquial, y también con una actividad parasimpática, donde hay una disminución de la actividad tónica mediada por muscarina, un aumento de la actividad adrenérgica, que es constrictora, y la aparición de las taquicininas y la sustancia P, que va a llevar más aún a la constricción bronquial. En esta condición, que estamos hablando de que tiene un componente simpático, parasimpático, llamado un componente inflamatorio, es que nosotros tenemos que tratar el asma, ¿ya? Y para tratar el asma tenemos que usar medicamentos. Acá el asma no se trata con vaporizaciones, ni con ni recetas de la abuela, ni recetas herbales. El asma se debe tratar y se debe tratar farmacológicamente para que disminuya el daño del endotelio y eso produzca menos reactivaciones y por lo tanto menos riesgo de muerte en el paciente, ¿ya? Y el uso de medicación va a tener dos ejes centrales. Uno es una acción rápida, donde yo tengo que aumentar el diámetro bronquial para que mejore la oxigenación del paciente. Y en esta acción rápida yo lo que busco es aliviar temporalmente los síntomas de mi paciente. Pero además debo medicar pensando en la vida final del paciente, en mejorar su estatus de vida general, no solamente en el momento agudo. Y por lo tanto tengo que usar medicamentos para el control de largo plazo, para que disminuyan estos cierres bronquiales. Y eso se logra controlando la hiperreactividad bronquial. O sea, tengo que buscar estos dos ejes para tratar de manera adecuada a mi paciente. ¿Qué fármacos tengo para tratar estos dos ejes? Primero, tengo los fármacos con acción broncodilatadora. Dentro de los broncodilatadores voy a tener a los agonistas beta-2 adrenérgicos, que es nuestro querido llamado salbutamol, ¿ya? Que es el fármaco por excelencia de urgencia. Después voy a tener fármacos que son antagonistas muscarínicos, lo que van a generar es un aumento del diámetro bronquial, ¿ya? Y dentro de ellos voy a tener el bromuro de ipratropio, ¿ya? Después, como tenemos un componente inflamatorio, tenemos que dar fármacos antiinflamatorios. Y el fármaco inflamatorio, el grupo farmacológico por excelencia más importante en asma, es el grupo de los corticoides. Ya particularmente lo que se administra es la prednisolona y la budesonida, no son los únicos. Y además, lo ideal es que yo administre fármacos que tengan una actividad mixta, en el sentido de que disminuyan la excitabilidad bronquial y al mismo tiempo disminuyan la respuesta inflamatoria. Y para eso se administran fármacos que son antagonistas de leucotrienios, ¿ya? Estos fármacos se utilizan menos, pero se utilizan igual, ¿ya? Y también tenemos fármacos que son inhibidores de la LOX, de la 5-lipoxigenasa, y por lo tanto se producen menos leucotrienos, se producen menos histamina también. Vamos con el primer grupo. Fármacos con acción broncodilatadora. Son fármacos entonces que tienen que relajar el músculo liso de las vías aéreas. Me interesa que sea de la vía aérea. Y que me sirva para controlar el síntoma agudo y ojalá también la exacerbación.
Dentro entonces de los broncodilatadores me voy a topar con los agonistas beta 2 adrenérgicos, ya, el salbutamol, con los antagonistas muscarínicos, el bromuro de hiperatropio, y los antagonistas de la adenosina, la teofilina. Vamos con los primeros. El salbutamol o los agonistas beta 2 adrenérgicos lo que hacen es que inhiben la liberación de los mediadores broncoconstrictores a partir de las células cebadas, es decir, disminuyen la concentración de histamina en el bronquio. Y además, los agonistas beta 2 adrenérgicos aumentan el transporte mucociliar, permitiendo el flujo aéreo adecuado. Además de eso, relajan de manera directa el músculo liso. El segundo grupo, que es el grupo de los antagonistas muscarínicos, lo que tenemos acá es que son análogos de los antagonistas de acetilcolina, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hacen es que inhiben el bloqueo colinérgico, por algo son antagonistas, de la contracción muscular. La acetilcolina produce bloqueo, o sea, la acetilcolina, perdón, produce contracción muscular. De hecho, la acetilcolina produce contracción muscular en todas partes. Pero particularmente aquí en el asma me interesa del músculo liso respiratorio. Entonces, estos antagonistas muscarínicos lo que hacen es que bloquean la actividad de la acetilcolina y por lo tanto relajan el músculo liso y aumentan el diámetro bronquial, ¿ya? El hecho de que aumente, que tengan estas dos características, es que no generan problemas con la fluidez, debido a que los anticolinérgicos tienen el problema de que aumentan la concentración del muco, pero en el caso bronquial se ha visto que no generan este efecto. Y finalmente tenemos a los antagonistas de los receptores de adenosina, y que aquí tenemos a la teofilina, que lo que hace es que bloquea al receptor de adenosina, permitiendo que haya una mayor dilatación y también una mayor antiinflamación y mayor broncodilatación, ¿ya? Pero eso lo vemos en un segundito. Vamos con el primero. Entonces, los antagonistas beta 2 adrenérgicos, recuerden, el salbutamol es la más importante. Lo que tenemos acá es que el salbutamol estimula una proteína G pequeña que a su vez genera una activación de la vía de segundos mensajeros y en particular lo que hace es que inactiva las proteinquinasas. Como inactiva las proteinquinasas, genera que haya una relajación del músculo liso, ¿ya? Y además yo les había mencionado de que producía una disminución de la salida de histamina por parte de los mastocitos. Y esto ocurre porque los mastocitos tienen en su superficie receptores beta 2 adrenérgicos. De hecho, nosotros también tenemos receptores beta 2 adrenérgicos en el corazón y en el útero, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque en el corazón van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y lo que puede generar una arritmia. Y en el caso del útero, como van a relajar, van a producir una disminución de las contracciones uterinas en el parto, ¿ya? Por lo demás, el salbutamol es extremadamente seguro, pero para que sea seguro en el asma, no se debe administrar por la vía oral para evitar este relajamiento uterino y este aumento de la actividad contráctil cardíaca. Por lo tanto, el salbutamol, para que sea seguro en el embarazo, tiene que ser administrado por la vía inhalatoria, ¿ya? Para evitar estos efectos. Ahora, el salbutamol no es el único, es el más conocido, pero no es el único. Vamos a tener también para nuestras pacientes el fenoterol, el formoterol y el salmeterol, ¿ya? ¿Cuál es la relación que tienen estos de importancia? Bueno, que todos tienen la misma actividad beta 1 y beta 2 que tienen salbutamol, así que tienen efectos cardiovasculares, así que solo se pueden administrar por la vía inhalatoria. El salbutamol particularmente existe dosis orales, ya que en algunos pacientes, debido a la exacerbación, se requiere la administración oral, ¿ya? Otra cosa muy importante es que cuando uno compara la dosis que da oral de salbutamol, por ejemplo, 2 miligramos que se requieren para producir una broncodilatación oral, es el equivalente a 200 microgramos de salbutamol. Y eso que está ahí es el equivalente a 2 puff. Por lo tanto, yo necesito muchísimo menos de salbutamol inhalatorio del que necesito oral. Y eso genera que el salbutamol inhalatorio tenga menos efectos adversos, se acumule y concentre menos y produzca entonces menos daño en la paciente o en el paciente que va a usar acrónico.
Y en ese contexto, yo les había mencionado que no era el único, sino que nuestras pacientes tienen más fármacos. En particular me voy a detener un segundo entre el salmeterol y el formoterol. ¿Cuál es la idea de estos? Primero, que el salbutamol tiene un efecto, un tiempo de latencia bien corto, el salbutamol, ¿ya? Estamos hablando que entre los 10 y los 20 minutos el salbutamol empieza a ejercer su efecto broncodilatador. Pero resulta que el formoterol y el salmeterol se demoran un poquito más en ejercer este tiempo de latencia. Se demoran aproximadamente entre 3 y 4 horas. Por lo tanto, el salmeterol y el formoterol, que tienen la misma actividad que el salbutamol, no me sirven de urgencia, porque se demoran mucho en broncodilatar. Pero al demorarse mucho en broncodilatar, me da una opción que es muy importante, y es que yo lo puedo administrar para que el paciente pueda dormir bien y disminuya las crisis asmáticas en la noche. Producto de que se demora más en ejercer su función, el paciente va a estar más tiempo broncodilatado en la noche, ¿ya? Y eso va a impedir que mi paciente se tenga que estar levantando a cada rato para poder respirar de manera adecuada. De hecho, se ha observado que ambos, el formoterol como el salmeterol, después de la primera dosis, ya se aumenta claramente la frecuencia ventilatoria, o sea, el riesgo ventilatorio o el aumento de la capacidad ventilatoria de la paciente o de los pacientes, ¿ya? Estos fármacos se pueden administrar hasta 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. Pero lo ideal es que no se administren durante el día, sino que se reserven para su uso nocturno y el salbutamol se utilice o se reserve para el uso diurno, ¿ya? Después, como el salbutamol es el dios del asma, digamos, como tratamiento, a veces pasa que los pacientes con el salbutamol no tienen suficiente y necesitan otro medicamento de apoyo de urgencia. Y para eso nosotros entonces vamos a utilizar los antagonistas muscarínicos, que lo que les decía yo es que bloquean la actividad de la acetilcolina estos fármacos. Y como la bloquean, producen aumento del diámetro bronquial y mejoran la fluidez general del bronquio, ¿ya? Dentro de este grupo nos vamos a topar con el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio, ¿ya? Y estos fármacos lo que hacen es que antagonizan la actividad tipo muscarínica M3, que está en el músculo lisobronquial, está en las glándulas mucosas y está en algunas glándulas epiteliales y endoteliales. Como mayoritariamente está en el músculo lisobronquial, su inhibición va a producir lo opuesto al efecto colinérgico, es decir, va a producir broncodilatación y aumento de la secreción bronquial y fluidez bronquial, ¿ya? Así que va a permitir en el fondo que el paciente se sienta mejor al respirar y al expectorar, ¿ya? ¿Dónde se va a utilizar? Estos fármacos se utilizan para las asmas potencialmente mortales o cuando el asma no fue controlado de manera adecuada con el salbutamol. También en aquellos pacientes que son alérgicos al salbutamol. De hecho, cuando el paciente con el salbutamol no se controló de manera adecuada, existe un puff, un inhalador que viene con bromuro de ipratropio más salbutamol. Y eso le da sinergia a la actividad antiasmática y permite mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de los efectos adversos de estos fármacos, se ha visto que debido a que tienen actividad anticolinérgica, producen resequedad a la boca, especialmente cuando el paciente no se inhala de manera correcta, y también puede producir náuseas y cefaleas. La verdad es que es poco común, pero algunas veces las produce, ¿ya? Y en algunos pacientes menores se ha producido taquicardia y fibrilación, pero también es una situación extraña o rara, ¿ya? Después, dentro de estos mismos dilatadores, tenemos a las xantinas, les decía yo la teofilina. Este es un fármaco que se da mayoritariamente en urgencias para controlar las crisis asmáticas y es un broncodilatador adicional, es decir, no se da solo para controlar la crisis, sino que apoya al salbutamol o al bromuro de ipratropio, ¿ya? Y este fármaco tiene muchas funciones, pero la más importante es que altera el flujo de calcio al músculo liso y eso produce broncodilatación, ¿ya? Además, bloquea la vía de la adenosina y eso genera que se bloquee la vía de los leucotrienos y de la histamina, ¿ya? Es un antihistaminoide. Y además se ha visto que inhibe la producción de fosfodiesterasas y que mejora la actividad o la sensibilidad al CO2. Por eso es que se utiliza mucho en urgencias, porque como mejora el cuadro respiratorio en el sentido de que mejora la oxigenación, sirve como antiapneico. Entonces sirve como un fármaco de apoyo
al salbutamol para mejorar la actividad respiratoria de nuestro paciente. No les voy a pasar más detalles de eso porque no es necesario. ¿Por qué la teofilina, que es tan maravillosa como antiapneico y para controlar la broncodilatación, no se da de manera habitual? Por sus efectos adversos, ¿ya? El efecto adverso más importante que presenta este grupo es la hematemesis. Los pacientes presentan un vómito de tipo pozo de café, ¿ya? Y se deshidratan muy fácilmente. Por lo tanto, este fármaco se utiliza solo en urgencias, bajo muy buen control hospitalario, y después se los deja a dosis bajas a nivel ambulatorio, de manera que desaparezcan estos efectos que son potencialmente graves. Para que ustedes se hagan una idea, si el paciente consume más de lo adecuado, este fármaco se consume por la vía oral, va a producir cuadros maníacos, alucinaciones, convulsiones, etc. Por eso es que siempre se va a preferir el salbutamol de primera línea, ya que a las dosis de los PUF no produce efectos adversos, ¿ya? Otra cosa también importante de mencionar, tenemos pacientes que como son alérgicos al salbutamol, no pueden usar salbutamol y solo usan bromuro de ipratropio. Y a veces pasa que estos pacientes son resistentes al bromuro de ipratropio. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es administrarle un bloqueante de los canales de calcio, ¿ya? Y dentro de los bloqueantes de canales de calcio, ustedes tienen, hay una lista completa de los bloqueantes de calcio, ya que son todos fármacos para el tratamiento de la presión arterial. Pero particularmente el fármaco más seguro de esta familia es la nifedipina, ¿ya? Y por lo tanto la nifedipina se da en conjunto con el bromuro de ipratropio cuando el paciente no puede consumir salbutamol, ¿ya? O cuando el paciente está muy agravado y necesito en el fondo controlar su respuesta respiratoria. Comentarles que el único fármaco que es seguro en el embarazo es el salbutamol, así que en estricto rigor la idea es no tener que llegar al uso de estos otros fármacos. Sí, también comentarles que el asma es potencialmente peligrosa y mortal, por lo tanto sí o sí se debe tratar de manera adecuada las crisis asmáticas, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener para el control de la broncoconstricción, es decir, para broncodilatar al paciente, van a tener la teofilina, que va a mejorar la apnea y va a broncodilatar de manera directa, produciendo relajación del músculo. Van a tener a los agonistas beta 2 que relajan de manera directa el músculo, ¿ya? Y además inhiben la producción de histamina. Y entre ellos van a tener al salbutamol. Y además van a tener al ipratropio, que lo que hace es que bloquea la acetilcolina y por lo tanto bloquea la señal constrictora y eso aumenta el tono muscular y el diámetro bronquial, ¿ya? Eso respecto a los broncodilatadores. Pero recuérdense que nuestros pacientes tienen que además disminuir la respuesta inflamatoria. Así que para eso tenemos que dar drogas antiinflamatorias, ¿ya? Dentro de las drogas inflamatorias solo tenemos dos grupos importantes, ¿ya? Que uno es un anticuerpo y otros son los corticoides. Y de hecho mencionarles a ustedes que el uso de los corticoides inhalados, literalmente, oye, hay mucho ruido de fondo, dentro de los corticoides inhalados, efectivamente, estos mejoraron la calidad de vida de los pacientes que sufrían de asma, ya que los corticoides tienen muchos efectos adversos y no sé si escuchan con todo el ruido que hay de fondo. Profe, sí se escucha. Se escucha como una ambulancia lejos. Sí, en realidad no es lejos, estaba pasando por fuera. Bueno, estos son los efectos de trabajar en pandemia. Sí. En fin, ya, sigo con los corticoides. Ya, primero comentarles entonces que, voy a volver a asociar un poquito atrás, que dentro de las drogas antiinflamatorias para el asma tenemos dos grupos, el grupo de los corticoides y el grupo de los anticuerpos. La clase. Ya, les comento entonces, yo les había dicho que dentro de las drogas antiinflamatorias para el asma teníamos el grupo y el grupo de los anticuerpos, que los vamos a ver ambos. También comentarles que dentro de los corticoides, el uso de corticoides inhalados revolucionó la vida de los pacientes que tenían asma, ya que los corticoides sistémicos tienen muchísimos efectos adversos, ¿ya?
producían síndrome tipo Cushing, producen que los pacientes engorden, que pierdan el pelo, que se les vuelva quebradizo, que se producen estrías, se producen trastornos en el desarrollo sexual, etcétera, ¿ya? Y estos pacientes requieren tomar antiinflamatorios para mejorar su calidad de vida, por lo tanto requieren tomar corticoides, consumir corticoides. Por lo tanto, el uso de los corticoides inhalados literalmente mejoró su calidad de vida, ¿ya? Nosotros ya vimos corticoides, pero solo para que ustedes lo recuerden, recordar que los corticoides generan una disminución de la respuesta inflamatoria, ya sea por el bloqueo de un factor que se llama NF-κB, que es proinflamatorio, o ya sea disminuyendo la producción de citoquinas a nivel del tejido. Entonces la idea es que nuestros pacientes consuman corticoides, pero solo en el tejido que está inflamado, o sea, en el tejido pulmonar. Por eso es que no se recomienda el uso de sistémicos, ¿ya? Porque el uso de sistémicos va a generar en todo el organismo con todos los efectos adversos asociados. Y en ese contexto, entonces comentarle que los sistémicos, si se debe usar un sistémico, la idea es utilizar el con menor efecto adverso posible, o sea, los con menor potencia, ¿ya? Y los con menor potencia son la prednisona, la metilprednisolona y la prednisolona, ¿ya? Eso es cuando es obligatorio usar sistémico. Pero lo ideal es que nuestros pacientes, como los van a usar de por vida, no tengan que usar los sistémicos, sino que usen los corticoides inhalatorios, ¿ya? Que porque se utilizan en dosis tan bajas y solo se utilizan en el tejido inflamado, producen muy pocos efectos adversos, ¿ya? Y se los voy a mencionar un ratito más cuáles son. De los corticoides inhalados existen 4. Veamos 3 primero que son los más utilizados. Tenemos la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. De estos 3 que les menciono ahora, solo 2 se utilizan en la práctica clínica de manera habitual, la budesonida y la fluticasona. Ambos vienen en spray, ambos vienen en inhalatorios, o sea, se utilizan para el control del asma, pero la fluticasona además viene en spray nasal para aquellas personas que además de asma tienen rinitis alérgica, ya que el inhalatorio no va a permitir que libere de la inflamación a la zona nasal. Entonces estos pacientes necesitan además liberar la zona nasal. Ya acuérdense que muchos pacientes sufren de alergia además de asma. Lo ideal es que el paciente utilice la menor dosis posible de budesonida, y de hecho la menor dosis posible son 1 a 2 puff una vez al día, ¿ya? Y que nunca utilicen más de 4 puff al día, o sea, más de 800 microgramos por día, ya que entonces ahí empiezan a aparecer los efectos adversos. De hecho, la mayoría de los médicos recomiendan su uso en la noche, un puff en la noche. Los pacientes que usan porfiriato se ponen 2 puffs en la noche, porque como el salbutamol se usa de a 2, asumen que la budesonida también, ¿ya? La budesonida está disponible en los consultorios, pero solo para los pacientes asmáticos o que tienen bronquitis. Y la fluticasona se debe pagar, por lo tanto se utiliza menos, ¿ya? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Primero, que la budesonida es la primera línea para el tratamiento de la inflamación en el asma. Así que eso es como corazoncitos bonitos, síntomas positivos, etcétera, es maravillosa. Además, se ha visto que inhibe la migración y los factores quimiotácticos en los eosinófilos, así que genera que el tejido bronquial tenga menos respuesta eosinofílica, ¿ya? Y eso genera que a su vez, en el uso crónico, produzca una disminución final de los mastocitos. Por lo tanto, estos pacientes van a responder menos a los agentes alérgicos del medio y van a producir menos histamina. El problema está en que, primero, no son broncodilatadores y muchos pacientes lo confunden y creen que administrando budesonida se va a relajar la vía bronquial de inmediato, y eso no es cierto, ¿ya? Lo otro es que el efecto antiinflamatorio va a ser suave aproximadamente a las 6 horas después que se administre la budesonida, por eso es que es óptimo administrarlo en la noche, pero va a durar hasta 5 o 6 meses en que se inhiba de manera adecuada la respuesta inmunológica. Por lo tanto, para el tratamiento de la hiperreactividad bronquial se requiere un tratamiento de más de un año, ¿ya? Y ahí el paciente realmente va a estar muy bien. Otro de los efectos adversos importantes es que como los pacientes se inhalan mal, porque la mayoría de los pacientes adultos se niega a usar la aerocámara, va a generar que se precipite la budesonida en la boca. Y la budesonida es un antiinflamatorio y además es un inmunosupresor. Por lo tanto, la precipitación continua de budesonida va a generar que aparezca candidiasis bucal, ¿ya? La única manera de evitar la candidiasis bucal es o utilizando una aerocámara para la budesonida o enjuagándose la boca después de cada puff, ¿ya?
Si no, la candidiasis va a terminar siendo un gran problema en estos pacientes, ¿ya? Otra cosa importante es que como los niños tienen una barrera pulmonar que es mucho más lábil o que no está tan acondicionada al medio, dosis muy altas, por sobre los 400 microgramos, va a producir supresión adrenal con todo lo que conlleva la disminución de la función de los corticoides, disminución del crecimiento, anorexia, hipotensiones, desmayos, pérdida de la pigmentación de la piel, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, los niños pequeños hay que ser súper estrictos en que no consuman más de un puff al día, ¿ya? No más que eso. Ahora, si uno ve lo óptimo de este fármaco, uno puede observar que después, ya después de las 2 semanas, o entre las 2 y las 4 semanas de uso, es decir, al mes, si uno tira la línea, vamos a observar que los pacientes que consumen budesonida disminuyen las patologías nocturnas relacionadas con la respiración. Esto que ustedes ven ahí en triángulos blancos son los sueños y trastornos respiratorios nocturnos, a nivel de pesadillas, despertares, etcétera, ¿ya? Y lo que hace la budesonida es que ya al mes disminuye el trastorno nocturno relacionado con la baja respiración del paciente. Por lo tanto, se considera que dosis mínimas de budesonida, que es el círculo negrito, son suficientes para controlar de manera adecuada la respuesta inflamatoria y mejorar la respiración total del paciente. Solo que hay que esperar aproximadamente entre 15 días y un mes para que se ejerza el primer efecto beneficioso. Y el efecto beneficioso total se va a demorar aproximadamente unos 6 meses, ¿ya? No es necesario administrar más budesonida, como alguna gente cree, que hay que administrarse 2 veces al día, 3 veces al día. No, no se generan más efectos positivos, pero sí más efectos negativos, ¿ya? ¿Cuál es el efecto de la budesonida en la vía aérea? Como yo les había dicho, va a regular la transcripción de genes proinflamatorios inhibiéndolos. Además, va a producir una disminución con el tiempo, o sea, a nivel crónico, va a producir una disminución de la respuesta angiogénica, produciendo una mejora en la permeabilidad total celular y disminuyendo el reclutamiento leucocitario, es decir, va a disminuir la inflamación y al mismo tiempo va a mejorar la actividad respiratoria, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso inhalatorio? En general no produce grandes efectos adversos, pero como estos pacientes lo usan a crónico y además lo usan mal, puede producir trastornos de la microarquitectura ósea inhalatoria, ¿ya? Puede producir, si se usan dosis muy altas, es decir, por sobre los 400 microgramos, por sobre los 2 puffs diarios en niños, puede producir retraso de la pubertad y también puede producir adelgazamiento de la piel, ¿ya? Y sí o sí va a producir a nivel crónico, si uno no es cuidadoso con el uso del puff, candidiasis oral. Además, otra cosa que ocurre muy a menudo es que la gente no limpia el aerocámara ni limpia el inhalador, ¿ya? El sistema de inhalación, que eso también se debe limpiar y se debe esterilizar. Además, con el tiempo los pacientes presentan tos e irritación. Esos son todos los efectos adversos. Ahora, cuando el paciente está muy agravado, debe tomar, además de la dosis inhalatoria, debe consumir fármacos sistémicos. Y aquí es donde van a aparecer los efectos adversos importantes. Los pacientes que utilizan crónico van a generar diabetes mellitus, van a generar síndrome de Cushing, van a generar supresión suprarrenal, osteoporosis, etcétera, ¿ya? Entonces la idea es evitar que nuestros pacientes lleguen al uso de sistémicos, ¿ya? Otra cosa importante, yo les había dicho al principio que eran 4 fármacos inhalatorios, pero solo les mencioné 3. ¿Por qué no les mencioné el cuarto? El cuarto es el que está aquí, que se llama ciclesonida. ¿Por qué no se los... Esperemos. Ya, disculpen. Ahora sí, yo les había mencionado, les había dicho que eran 4 fármacos inhalatorios que existen, pero solo les había informado de 3, diciéndoles que la budesonida era el más importante. ¿Por qué no le mencioné este cuarto? Este cuarto es la ciclesonida. Es maravilloso, pero es caro. Por eso no se los mencioné, ¿ya? Y por eso lo dejé aparte. La ciclesonida también es un corticoide, pero en realidad es una prodroga. Por eso es que es tan maravilloso. Porque para activarse requiere una esterasa pulmonar. Es decir, que cuando uno lo inhala es inactivo y por lo tanto no importa si se acumula en la boca, porque no produce disminución de la respuesta inflamatoria oral. Y eso significa que no produce candidiasis. Y si no produce candidiasis, se lo convierte en un fármaco óptimo para el uso crónico, ¿ya?
y solo va a producir su actividad corticoide cuando está en presencia del bronquio, en donde está la estereasa pulmonar, y se convierte en desciclosonida. Y la desciclosonida es la que es útil. Además, tiene otra característica muy importante. Como solo se activa en el pulmón, se requieren dosis mucho más chiquititas que la de los otros medicamentos. De hecho, si uno ve la relación con la dexametasona, se requiere muy poca ciclosonida para ejercer la misma acción que la budesonida. Si ustedes se fijan, es como 900 veces menos, ¿ya? Y eso lo hace un fármaco mucho más seguro porque no tiene efectos adversos importantes en el paciente y además disminuye el riesgo de candidiasis a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Lo que les decía yo, no está en el servicio público y las 120 dosis, considerando 2 dosis diarias, está hablando de, en el fondo, un paciente no más de 2 meses de tratamiento, y si el paciente requiere dosis doble, estamos hablando de que un solo mes de tratamiento cuesta 24.000 pesos para un paciente. Piensen que estos son tratamientos de toda la vida. Por eso es que en general la ciclosonida, por muy buena que sea, no puede ser recomendada producto de que sale demasiado caro para nuestros pacientes, ¿ya? Y finalmente decirles que, en relación a los corticoides, que los pacientes cuando deben ser, sufren de crisis de reactivación, digamos, del asma, van a tener que ser hospitalizados para mejorar su actividad respiratoria y generalmente a nivel hospitalario se les administra metilprednisolona. Y una vez que se logra regular la respuesta inflamatoria de la paciente o del paciente, la metilprednisolona va a quedar oral y va a quedar por semanas o meses hasta que el paciente logra disminuir la respuesta inflamatoria. Se ha visto que los pacientes que ya han tenido reactivaciones y han tenido que acudir a urgencias, el uso de metilprednisolona en lugar de la budesonida disminuye la hospitalización, previene recaídas importantes y disminuye la agravación de las crisis, o sea, hace que el paciente respire mejor. Y en esos casos, entonces, cuando ya llegamos a este nivel, entonces ya no podemos evitar los efectos adversos del uso de corticoides, ¿ya? Y yo les había dicho que para la respuesta inflamatoria contábamos con 2 grupos de fármacos, los anticuerpos y los corticoides. Ya hablé de los corticoides, ahora hablo de los anticuerpos y de verdad que la termino aquí, porque no alargarla más, a pesar de que hay otros fármacos. Dentro de los anticuerpos nos vamos a topar con un solo fármaco, qué bueno. Se llama omalizumab, que es conocido en la jerga clínica como Xolair. Xolair es un fármaco que es bien interesante porque es un anticuerpo antimastocitos, ¿ya? Y lo que hace entonces es que inhibe que el mastocito pueda degranular, y si el mastocito no degranula, el mastocito no puede liberar IgE ni histamina, ¿ya? No puede reconocer IgE, no puede liberar IgE, no puede liberar histamina. Y por lo tanto disminuye las crisis alérgicas en los pacientes con asma y también disminuye la crisis mortal en los pacientes con alergia grave, ¿ya? El único problema del omalizumab, que está maravilloso, además de que es caro, es que si el paciente no tiene un asma alérgico, no sirve para nada, ya que debe depender de los niveles de histamina para que sea funcional el Xolair, ¿ya? Hay un estudio experimental que se realizó en el Hospital San Juan de Dios en pacientes menores, pediátricos, menores de 12 años, donde se observó que el uso del Xolair, en particularmente estos pacientes que una vez que llegaba la primavera, los pacientes pasaban hospitalizados, no pasaban ni un solo día en casa, ya producto de sus asmas alérgicas. Se vio que cuando los pacientes eran inyectados con Xolair, los pacientes mejoraban claramente la exacerbación asmática y disminuían el asma severo, ya a tal punto que el paciente podía pasar su época primaveral en casa y no tener que ser hospitalizado, ¿ya? Y por lo tanto, a través de ese estudio es que se solicitó en los pacientes pediátricos donde corre en riesgo su vida el asma alérgico, que Xolair fuera considerado entre las canastas de emergencia del asma. Y gracias a ese estudio es que se consideró. El problema es que solo son considerados este tipo de pacientes, ya no se administra a nadie más. Aquellos que requieran tratar su asma alérgica o sus alergias temporales, que son agravadas y que en el fondo ponen en riesgo su vida, deben pagarla de manera personalizada, y les cuento yo que cuesta 473.000 pesos en el lugar más barato que encontré, y se debe administrar cada 21 días. Y si la estación de polen dura aproximadamente entre 3 o 4 meses, estamos hablando de cerca de 2 millones de pesos que deben tener los pacientes, ¿ya?
Consideraciones del Soler, no se debe utilizar cuando el paciente está bajo el broncoespasmo, porque la idea no es bloquear la respuesta inflamatoria en ese momento, sino que bloquearla posterior para que no hayan exacerbaciones. No produce efectos adversos, pero en algunos pacientes se producen cefaleas y dolor en la zona de administración. Y no tiene ninguna interacción medicamentosa conocida hasta hoy, y de hecho se ha visto que los pacientes que se inyectan con Soler han tenido que disminuir la dosis de corticoides, lo cual es súper positivo, porque así disminuyen el corticoide sistémico y pueden volver al corticoide inhalatorio, que es mucho más seguro para estos pacientes. Ya chicos, no los molesto más, porque la idea no es aburrirlos. Ahí al frente ustedes tienen un cuadro, los otros me los salté, así que no se preocupen. Pero ahí al frente ustedes tienen un cuadro de cómo se va a decidir cuál es el tratamiento óptimo en un paciente que está bien controlado y que no tiene crisis exacerbadas. Se debe utilizar el paso 1, que con esto parece de la pandemia, pero así se llama paso 1, que lo que es, significa que usa salbutamol solo cuando lo necesita y en general no necesita otro tratamiento. Si el paciente tiene muchas exacerbaciones durante la semana, pero son solo respiratorias y no inflamatorias, lo ideal es que el fármaco use, además del beta 2, seleccione, por ejemplo, el bromuro de hipratropio o un corticosteroide, ¿ya? Si el paciente tiene más de 3 exacerbaciones en la semana y hay respuesta inflamatoria de por medio, tiene que usar un corticosteroide y tiene que usar además un beta bloqueante de acción prolongada, es decir, empezar a utilizar salmeterol o formoterol además del salbutamol, ¿ya? Y así sucesivamente se va aumentando los niveles de fármacos que se debe ir administrando. Ahí al frente ustedes tienen la guía de asma del Ministerio de Salud que está ahí, ¿ya? Que dice exactamente cuándo tomar y qué medicamentos tomar en el asma. En relación a la obstetricia y el embarazo, en general, el único medicamento seguro es el salbutamol, y en aquellas pacientes que están muy exacerbadas se recomienda que no sigan utilizando la budesonida y evitar siempre los corticosteroides sistémicos, ya que igual van a, pues, si bien no producen daño fetal directo, sí producen restricción del crecimiento, ¿ya? Y además producen insuficiencia suprarrenal si son dosis muy altas. Así que eso hay que tenerlo en consideración. Pero sí deben seguir utilizando su salbutamol de manera habitual y por lo tanto controlar de la mejor manera su respuesta inflamatoria pulmonar. ¿Ya chicos?